Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25. Exclusión de la asamblea. Capítulo 23. No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el pene. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, y después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, originarios de Petor, en Aram Nayarayim, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaam, y cambió la maldición en bendición. Por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. No aborrecerás al adomita, pues es tu hermano. Tampoco aborrecerás al egipcio, porque viviste en su país como extranjero. La 3ª generación de sus descendientes sí podrá estar en la asamblea del Señor. Higiene en el campamento. Cuando tengan que salir a campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrás del campamento y se quedará afuera, pero se bañará al atardecer, y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo, tendrás una estaca con la que cavarás un hueco, y luego de hacer tu necesidad, cubrirás tu excremento, porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Leyes misceláneas. Si un esclavo huye de su amo y te pide refugio, y no se lo entregues a su amo, sino déjalo que viva en medio de ti, en la ciudad que elija, donde se sienta a gusto, y no lo oprimas. Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. No lleves a la casa del Señor tu Dios dinero, ganados con esas prácticas, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque uno y otro son abominables al Señor tu Dios. No le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane interés. Cóbrale intereses a un extranjero, pero a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. Si le haces una promesa del Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en tu cesto.
Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Capítulo 24. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. No envíes a la guerra ningún hombre recién casado, ni le pongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Si alguien se endeuda contigo, no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler, porque sería lo mismo que arrebatarle su propia substancia. Si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de los hermanos israelitas y lo trata como esclavo o lo vende al secuestrado, morirá. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Cuando se trate de una infección de la piel, ten mucho cuidado de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Sigue al pie de la letra todo lo que te mande. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo con Miriam mientras andaba peregrinando después de que el pueblo salió de Egipto. Cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que ofrezca en prenda. Quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda. Si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no se lo retengas durante la noche, devuélveselo antes de la puesta del sol, para que se cubra con él durante la noche. Así estará él agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. No te aproveches del empleado, pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto del pecado. No se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de su padre. Cada uno morirá por su propio pecado. No le nieguen sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomen en prenda el manto de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero y el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas aceitunas que queden. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas. Los racimos que queden, déjalos para el emigrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Cuando dos hombres tengan un pleito, se prestarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso absolviendo al inocente y condenado al culpable. Verso 2, capítulo 25. Si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo
y hará allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca, pero no se le darán más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. No le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Si 2 hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos y a la entrada de la ciudad y les dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir: no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Si 2 hombres se están peleando y la mujer de uno de ellos, para rescatar a su esposo, agarra al atacante por los genitales, tú le cortarás a ella la mano. No le tendrás compasión. No tendrás en tu bolsa 2 pesas diferentes, una más pesada que la otra. Tampoco tendrás en tu casa 2 medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho más tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y te atacaron por la espalda. A todos los regazos no tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 9, verso del 10 al 27. Jesús alimenta a los 5,000. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que había hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que necesitaban. Al atardecer, se acercaron los 12 y le dijeron: despida a la gente para que vaya a buscar alimento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denle ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sientan en grupos, como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos, y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. La confesión de Pedro. Verso 18. Un día Jesús estaba orando para sí. Estando allí sus discípulos, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo?
Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús le ordenó terminantemente que no dijera esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué sirve uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que alguno de los que aquí presente no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Antiguo Testamento, Libro de Proverbios, capítulo 8, verso del 22 al 31. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales, abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes de que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Meditación del día de hoy. Qué precioso ver a nuestro Maestro. ¿Quién crees que soy yo?, les dijo a sus discípulos. Pero antes de eso, Él preguntó: ¿Qué dicen que soy por ahí? Y sus discípulos le respondían: bueno, unos dicen que resucitó Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, maestro, otros dicen que eres un profeta del Antiguo Testamento. Pero el maestro le dijo a ellos: ¿y ustedes? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Me encanta la respuesta que dio Pedro. El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Pero inmediato Jesús le ordenó terminantemente que no dijera esto a nadie, porque el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Y Él estaba declarando, afirmando más que todo, lo que iba a suceder. Y si hoy tú y yo pasamos por dificultades, debemos aprendernos este verso y atesorarlo, porque Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y que lleve su cruz cada día y me siga. ¿Hoy tú estás cargando tu cruz, siguiendo a Jesús? Hay cosas que posiblemente te duelen dejar para avanzar, pero hoy el Señor te dice: yo te doy nuevas fuerzas. No te va a suceder nada, solamente tienes que creer y seguirme, porque en mis manos, en mis caminos, estarás
seguro. Bendiciones.